La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando la maldad de los hombres se multiplicó, el corazón de Dios fue entristecido. El corazón de Dios fue afectado. La Biblia dice, y le dolió a Dios en su corazón. Amados, el pecado lastima a Dios. Y es impresionante cómo la serpiente antigua tiene engañadas y engañados a muchas personas, a muchas agrupaciones. Lo digo con dolor, con impotencia. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos nosotros como personas para poderles ayudar si el engaño es muy, muy grande? Lo único que podemos hacer es orar y compartir estas enseñanzas, compartir estos estudios, no dirigidos tanto para ellos, sino para todos. Es para todos nosotros esta palabra, para todos aquellos que todavía están en su mala manera de vivir, que están en pecado, que ofenden a Dios. Seguramente varios de los presentes están en ese estilo de vida, ofenden a Dios. Yo espero que no sea porque estés engañado, engañada. Yo espero que no pienses que es porque haces esto, aquello y lo otro y justifiques tu pecado. Por eso son estas enseñanzas, para que ninguno se engañe, para que ninguno de los que estamos aquí presentes y de los que están escuchando esta palabra por algún otro medio, sea digital o alguna congregación, Dios no quiere que nadie se engañe. Y Dios quiere que entendamos, hay afectaciones cuando las personas pecan. Hay afectaciones. Lo que Dios manda a todos los hombres es que le dejen de ofender y que tengamos cuidado por los engaños y los engaños de la serpiente antigua. Es triste, es lamentable cómo me toca ver casos, situaciones a través de los tiempos que tenemos sirviendo a nuestro Dios por su pura gracia, por su pura misericordia. Cómo es que la gente defiende su pecado, se molesta cuando le dicen que está haciendo lo malo, cuando le dices tú al mentiroso que es un mentiroso, pero no porque tú lo juzgues, sino porque la palabra de Dios lo está juzgando, y lo único que hace un hombre, una mujer que tiene el Espíritu Santo es decirle que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios le dice que él es o ella una mentirosa y que Dios pide que se arrepienta. La gente lo toma a título personal, la gente se ofende, se indigna, se molesta, se defiende hasta con la Biblia. Y te empieza a juzgar también, pero no de una buena manera, sino como con una actitud de venganza, con una actitud, pues tú me dices, yo también te digo. Y te empieza a escarnecer. ¿Todo por qué? Porque le dijiste que la mentira es pecado, que el enojo es pecado, que la borrachera, que el alcohol, que la soberbia, que el orgullo, que la amargura es pecado, y que él o ella está en pecado y que Dios manda que se arrepienta. A la gente no le gusta eso. ¿Qué puedes hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Cuando tú le dices a las personas de una y de otra manera, tu pecado ofende a Dios. Deja de pecar, deja de ofender a Dios. Tu pecado tiene afectaciones. Y es triste cómo es que la gente abre su oído y abre el otro mucho más grande para que se vaya esa palabra y no entre en su corazón. Y así hay varios de ustedes que esta palabra la escuchas y abres el oído para que se vaya. No tomas en cuenta lo que Dios te está hablando. Y no solamente no hay ese tipo de actitudes aquí, sino en otros lugares probablemente,
Quizá donde tú me estás escuchando, tú eres uno de ellos, de ellas. Esa actitud no es correcta. Meditad en vuestros caminos. Esta palabra es para tu bien, para el bien de todos. Cristo está cerca y en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá y te vas a quedar. Te vas a quedar. Dios no quiere que te quedes. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tú seas salvo. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas, Jesús. Quita, Señor amado, todo engaño. Quita, Señor amado, todo obstáculo, toda doctrina, Señor, incorrecta que hay en el corazón, Señor, que impide, Señor amado, que la persona deje de hacer lo malo y entienda que su corazón está lejos de ti. ¿Por qué? Porque justifica su pecado, porque anda en su mala manera de vivir. Dios, tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Señor, dice al hombre, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de pensar, Señor amado, de que vamos por buen camino porque hacemos esto, aquello y lo otro. Pero en realidad, Señor, puede ser camino de muerte. ¿Por qué? Porque hay un pecado. Porque hay pecado y se está justificando. Ese es camino de muerte, Señor. Camino de muerte. Padre, guárdanos a todos en el nombre de Cristo Jesús, del engaño de la serpiente antigua. Sigue hablando a nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Yo te pido por todos. Habla a sus vidas. Los que han de escuchar esta palabra en alguna congregación, en algún medio digital, Señor, habla a sus vidas, Padre. Tu Espíritu hable a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, como te pedimos que nos hables en estos momentos a todos, Padre. Amén, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Los engaños de la serpiente para que las personas pequen. Cuarta parte. Vamos a tener una introducción, un recordatorio de lo que compartíamos rápidamente la semana que pasó. La semana pasada vimos el segundo engaño que utiliza la serpiente para que las personas pequen. Una falsa enseñanza que se llama la salvación del proceso. La salvación del proceso o salvación por partes es la doctrina que declara salva a una persona que al presente, practica habitualmente algún o varios pecados, afirmando él o ella que ya hizo la oración donde acepta a Cristo y por tanto ha iniciado el largo proceso en el que Dios poco a poco le irá quitando los pecados. Eso lo hemos estado explicando en todos los estudios que hemos estado compartiendo desde que inició este ciclo. Engaño tras engaño. Solamente vamos a recordar este punto para adentrarnos a nuestra enseñanza, pero vamos a tener un pequeño apartado. Entonces, hoy miraremos un tercer engaño de la serpiente para que las personas pequen. ¿Cuál es el tercer engaño? Claro está, la falsa creencia, la falsa doctrina que enseña mucha gente, varios líderes en diferentes denominaciones, que dicen que no hay justo ni aún uno. ¿Lo ha escuchado usted? No hay justo ni aún uno. Cuando usted escuche eso, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque
Sí es cierto que la Biblia menciona esta palabra, pero no es para justificar el pecado, no es para decirle a la gente, miren, pues no se puede vivir en justicia porque uno es injusto y uno siempre está en pecado. Y entonces la gente justifica su pecado. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, antes de adentrarnos a la enseñanza, a esta tercera enseñanza o tercer engaño, quiero hacer un paréntesis para explicar el libro de los Salmos 51. Varios pasajes vamos a estudiar. Hace 2 semanas vimos que este capítulo es utilizado para confirmar que uno nace con pecado, ¿se acuerdan? El Salmo 51. Muy utilizado para justificar la falsa doctrina del pecado original. Bueno, ya que David dicen que en pecado lo concibió su madre y en maldad fue formado. Entonces ellos dicen, ya ve, David dice que tiene el pecado original, que nació con el pecado original. Y bueno, explicamos que no es un pasaje que nos diga que David nació con pecado, porque se lo heredó su mamá. Explicamos esa porción de la Escritura. Ahora, dicho pasaje muchos lo aplican de la siguiente manera. Son de 3 maneras que yo me he dado cuenta que se aplican, ¿no? Lo han aplicado. Número 1, para justificar el pecado original, la falsa enseñanza del pecado original. Para eso es utilizado ese pasaje, para decir que nacemos con pecado original. 2, otros lo toman literal, esto es, dicen que la mamá de David estaba en pecado cuando ella concibió a David. Entonces hay quienes dicen, no, en efecto, no se nace con pecado. Si se interpretara el pasaje literal, entonces David no nació con pecado, sino fue la mamá la que estaba en pecado. Y nosotros lo explicamos que de una manera literal hace 2 semanas, de esta manera. Pero el hecho de que lo hayamos explicado, de que si lo tomamos nosotros literal, pues tendría que ser así, ¿no? Que la que estaba en pecado era la mamá. ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera parte que es aplicable este pasaje o lo aplican? Que quiero decirles que yo estoy de acuerdo con esa tercera parte. Yo me inclino más a esta tercera parte. ¿Cuál? Bueno, en esta. Pocos lo aplican respetando el contexto. Y lo que nos muestran los pasajes es cómo una persona reconoce su pecado. Nos muestra a un siervo David o a una persona con una convicción de pecado. Eso es lo que nos enseña todos estos pasajes. A un hombre que tiene una tremenda convicción de pecado, que no se justifica y no culpa a nadie más de su maldad. Vemos a una persona de verdad arrepentida de su pecado. Y es que David estaba buscando el perdón de Dios con una actitud correcta, pues él había adulterado con Betsabé y también le había quitado la vida a Urías Eteo. ¿Cómo miró David su pecado? Sumamente grande. Lo que nos muestra todos los pasajes del Salmo 51 en su totalidad es un hombre buscando el perdón de Dios porque estaba con una convicción de pecado. Se sentía muy sucio, se sentía muy mal, se sentía muy pecador. Por eso es que él decía poéticamente, en pecado me concibió mi madre. Y todo lo que hemos estado explicando. Vamos a ver rápidamente este capítulo. Veamos Salmo 51:1 para confirmar. Es un pequeño paréntesis que creo que es importante clarificarlo, explicarlo, para que usted vea que realmente esta tercera opción de cómo se aplica es la correcta, es la bíblica. ¿Qué dice el 51:1? Salmo 51:1. ¿Qué dice el salmista? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué? Mis rebeliones. Está diciendo mis rebeliones. ¿Te das tu cuenta cómo es que él no se escondía? ¿Cómo no estaba él ocultando su pecado? ¿Cómo es que no le estaba echando la culpa a la carne o al diablo? Es que el diablo, Señor, es que el diablo, Dios, me engañó. No, nada. Él se está haciendo responsable de sus pecados. ¿Y qué dice el versículo 2? Lávame más y más de mi maldad. No culpó a las personas que estaban a su alrededor. Él se estaba culpando de sus maldades porque él sabía que él era responsable de sus maldades. No le echaba la culpa a la esposa, a los hijos, a nadie. Él se estaba responsabilizando de sus pecados. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice el 2, lávame más y más de mi maldad de mis pecados que yo he cometido. No estaba culpando a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a Adán y a Eva. Él decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Eran sus rebeliones, eran sus ofensas, eran sus pecados. El que mató a Urías Eteo no fue Adán, no fue el diablo, no fue la mano de David, el pie, fue el alma que pecó, el alma de David. Él era responsable de sus pecados, de sus rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Se sentía sucio, se sentía vil, se sentía pecador. ¿Dónde ves tú aquí a una persona que se está justificando? Es que estoy en este mundo, Señor, por eso es que soy malo. Es que nací del vientre de mi madre ya con el pecado original y por eso soy un mentiroso. No, él no se estaba justificando como muchos se justifican. Y dice el 4, contra ti solo he pecado. Solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién hizo lo malo? ¿El diablo? Como mucha gente le echa la culpa al diablo. Es que el diablo, hermano, fue el que me poseyó y luego me hizo que gritara, que insultara, que matara. Pero no fui yo, fue el diablo. ¿Cuánto engaño de veras? ¿Cuánta gente se justifica de su pecado? Es que soy un enojón porque me provocan. Es que estoy amargado porque me han ofendido mucho. Pero si no me ofendieran, no estuviera amargado ni amargada. Y así la lista sigue. ¿Cuánta gente se justifica en su pecado? Entonces dice aquí la Biblia, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, tú eres justo y yo soy el injusto. Tú eres bueno, yo soy el malo, porque yo he pecado. Y entonces nos encontramos con el pasaje favorito de aquellos que enseñan el pecado original. Dice el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Tú crees que esa es la enseñanza principal? ¿Esa es la enseñanza que Dios quiere revelarnos? ¿Eso es lo más importante hasta ahorita en toda la lectura que hemos estado teniendo? ¿Enseñarnos una nueva doctrina? ¿Una nueva enseñanza de que el pecado original, todos los seres humanos nacen con el pecado original? Como muchos lo enseñan y lo creen. Esa no es la verdad principal.
No voy a adentrarme en este punto porque ya lo explicamos. Lo aplicamos de una manera literal, que si realmente se toma literal, pues la que nació, la que estaba en pecado, fue la mamá de David. Pero no era así, ese no es el punto tampoco. Es mostrarnos cómo se debe de buscar a Dios cuando uno ha pecado. No justificándose y no echándole la culpa a nadie, sino haciéndose responsable cada uno de su pecado. ¿Qué más dice el versículo 6? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. El hisopo siempre ha sido utilizado para cuando tiene que ver con purificación o limpieza de pecado. El hisopo, ¿se acuerdan que fue con unas ramas ahí con hisopo cuando en Éxodo, verdad? Cuando el ángel de la muerte iba a pasar, iba a matar a todos los primogénitos. Y se tenían los dinteles, se tenían que poner sangre, ¿verdad? Pues bueno, se utilizó el hisopo con sangre. El hisopo también era tomado para ponerlo o para ver las heridas de un leproso. ¿Y la lepra de qué es figura? De pecado. Entonces el salmista decía: estoy en pecado, tengo la lepra de la maldad, mi alma está sucia, límpiame con hisopo. Pero la gente hoy en día se justifica. Hoy la gente le echa la culpa a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, a las personas, al diablo de su pecado. No se hace responsable de su pecado. Es que miré un mal comportamiento de alguien y eso me desanimó y por eso pequé contra de Dios. Y así hay muchos que se justifican. Es que soy mentiroso porque el patrón me dice que yo mienta y yo necesito mi trabajo y entonces por eso miento. Pero no es porque yo no quiera mentir. ¿Se está justificando? No hay. Es que mi esposa me provoca y por eso me pongo serio y por eso me pongo áspero, gritón, enojón. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos. ¿Hasta cuándo dejarás de justificarte y de ver tu maldad? Reconocer tu pecado. Es que nada, es que tú eres culpable ante los ojos de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y dice el 9, esconde tu rostro de mis pecados. O sea, perdóname, ya no los veas. Son horribles, son espantosos. Ten piedad de mí, perdóname. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Verdad que nos quedamos con esta tercera parte del Salmo 51? La Biblia es muy clara. Y dice el 10, vamos a leer el 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces habría aquí una contradicción, ¿verdad? Alguien que nace con pecado, pues entonces no puede tener un corazón limpio, porque siempre va a tener ahí el patógeno o el virus o el pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque él ya había experimentado eso. David sabía qué es tener un corazón limpio, sin mancha, sin maldad, sin pecado.
Él sabía las mieles de la santa presencia de Dios en su vida. Por eso es que él se sentía sucio, porque sabe él que él es un Dios santo. Y así se sentía el salmista. Y por eso le decía al Dios de los cielos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, lo necesito. Y termina diciendo el salmista al versículo 12: vuélveme. Si dice vuélveme es porque lo había perdido, porque el pecado trae consecuencias. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Te das tu cuenta? Entonces, en lo personal, soy de la creencia de aplicar el Salmo 51 de esta tercera manera: respetar el contexto. Lo que la Biblia nos enseña es cómo debemos de buscar cuando uno ha pecado ante Dios, como lo buscó David. Eso es lo que nos enseña el Salmo 51, el arrepentimiento genuino del siervo David, del rey David. No para enseñarnos una doctrina herética como lo es el pecado original. Tengamos mucho cuidado con ello. Para nada la enseñanza principal nos está hablando del pecado original, para nada. Cerramos este pequeño paréntesis y entonces adentrémonos a la enseñanza de esta mañana. Los engaños de la serpiente para que las personas pequen. Cuarta parte. ¿Cuál? No hay justo ni aun uno. Ese es el tercer engaño de la serpiente. No hay justo ni aun uno. Entonces, como tienen la idea del pecado original y que poco a poco Dios va haciendo que las personas dejen su pecado, como lo explicamos la semana pasada, de la salvación del proceso, entonces en la tierra no hay ningún justo y por ende no se puede dejar el pecado. Nosotros estamos atacando esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque son herramientas, que son engaños que el diablo, la serpiente antigua, está utilizando para que las personas sigan en su pecado, caigan en el engaño. Vamos a ver pasajes que citan para enseñar que no hay justos en la tierra. ¿Cuáles son los pasajes? Vamos a ver la primera cita. Gracias. Vamos a ver la primera cita. El Salmo 14:3. ¿Qué dice la Biblia? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí está el pasaje, ¿ya ve? Aquí dice la Biblia que no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿A poco usted cree mejor de lo que dice este pasaje? ¿Usted se cree mejor? ¿Usted se cree bueno? Y te empiezan a debatir, y te empiezan a señalar, y te empiezan a tildar como pecador, porque ellos están haciendo lo malo. Ellos dicen, es que no hay justo ni a un uno. Es soberbio usted, si usted se cree justa, si usted se cree santo, si usted se cree recto, usted está en soberbia. Mire lo que dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ya vela, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero viene aquí la pregunta: ¿quiénes no hacen lo bueno? Siguiente, ¿quiénes son esos unos? ¿Quiénes son? Vamos a explicar el pasaje. Vamos a explicarlos. Salmos 14:1, para que entendamos esta primera cita que ellos sacan para engañarse. Salmos 14:1 al 5. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿a quién se refiere aquí la palabra de Dios en el pasaje que estudiábamos?
a los necios. El necio, el terco, el que está aferrado en seguir en su mala manera de vivir. ¿Qué dice la Biblia? Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Pero de quiénes? De los que se han corrompido, de los necios, de los que se justifican en su pecado. Y dice el 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y no hay ningún entendido de los que se han corrompido, de los que están en necedad, que busque de Dios. Y dice el 3: todos se desviaron, a una se han corrompido. ¿Quiénes se corrompieron? Los que se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces ya entendemos este pasaje. ¿A quién se está refiriendo? De los necios, de los que se desviaron, de los que se han corrompido. Y dice el 4, no tienen discernimiento todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos todos? Los que hacen iniquidad. Los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿Quiénes no invocan a Dios? Pues todos los que hacen iniquidad, los que hacen lo malo. Y dice el 5, ellos temblaron de espanto. Y ojo, porque Dios está con la congregación de ¿quién? ¿Perdón? Dios está con la congregación de ¿quién? De los justos. Entonces, ¿hay justos o no hay justos? Dios está en la congregación de ¿quién? De los justos. Pero ellos sacan de contexto el pasaje. No leen todos los pasajes. Este pasaje nos deja ver que hay justos. Hay una generación, porque Dios está con la generación de los justos. La generación de los justos. Es clara la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo pasaje que ellos citan? Segunda cita, Isaías 1:6. Ellos dicen: de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, o sea, en el hombre, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que somos. No hay nada sano en nosotros porque nacimos con el pecado original. Hay hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, etcétera. Pero ellos dicen, ya ven, todo ser humano así está. Pero ¿quiénes son los que están así? ¿A quién se refiere? Vamos a explicarlos. Vamos a ver el versículo 2. ¿Quiénes son los que no hay cosa sana en ellos? Desde la cabeza, desde el pie hasta la cabeza, no tienen nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Quiénes son los que están así? La Biblia nos dice quiénes son. Versículo 2 de Isaías 1. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Fíjate, crié hijos y los engrandecí, todo lo que Dios hizo con Israel. Y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quiénes son los que están hinchados con una podrida llaga desde la planta hasta la cabeza? El pueblo que se rebeló contra Dios. La gente que se rebeló contra Dios. Y dice el 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, no entiende, está en rebeldía. Por eso tienen una llaga, tienen una hinchazón desde la planta hasta la cabeza. Están mal, porque están en pecado. Y dice el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ellos son los que están podridos, los que tienen una llaga, una hinchazón desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay cosa buena en ellos, porque hay maldad en sus almas, en su corazón.
porque se rebelaron contra de Dios. Eso es el contexto de estos pasajes, de esta segunda cita. No se requiere a toda la humanidad, aunque se puede aplicar a todos aquellos que siguen los pasos de Israel, de cualquier época, y hasta en estos tiempos se puede aplicar. Hay pueblo, hay gente, hay agrupaciones que dicen ser del pueblo de Dios, que son de la iglesia de Dios, y que están así en estas condiciones. Hay una podrida llaga, están hinchados desde la planta del pie hasta la cabeza, están sucios, están mal. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo malo y están en esas condiciones. A ellos sí se aplica ese principio, ese pasaje, a ellas o a él o a ella, a quienes estén en estas condiciones. Pero sé que a través de los tiempos siempre ha habido un remanente pequeño, siempre ha habido hombres, mujeres temerosas de Dios, que caminaron en justicia, en rectitud, en santidad, en obediencia. Dice el 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Pero ya vimos quiénes, los que se apartaron de Dios, del pueblo. Desde la planta del pie hasta la cabeza, entonces nos encontramos con el pasaje que iniciamos de la segunda cita que ellos tienen, con este pasaje. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, el pecado ahí está, porque no ha sido sanado. ¿Cómo va a sanarlo Dios si la gente se justifica? Si la gente le echa la culpa al diablo de sus pecados. ¿Cómo los va a sanar Dios si la gente no se arrepiente y no se aparta de su mala manera de vivir? ¿Te das tu cuenta? ¿Cómo es que la gente distorsiona la palabra de Dios para justificar su pecado? Tercer cita que ellos dan para decir que no hay justo ni a un uno, y aún así la gente siga en su mala manera de vivir, porque no hay justo ni a un uno. Tercer cita, Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces dice, ya ve, hermano, ya ve, aquí dice la Biblia, porque 7 veces, y hasta algunos me han dicho todos los días, hasta 7 veces todos los días, pero aquí no dice todos los días. Y además aquí no dice que cae en pecado. 7 veces cae en pecado. Mire, todos los días la gente mínimo peca 7 veces. Estás mal, ¿cómo crees? Aquí no dice pecado, que cae en pecado. ¿Dónde dice aquí que cae en pecado? 7 veces al día. Y vuelve a levantarse, ya ve, y la persona se levanta. Por eso hay que arrepentirse todos los días, porque 7 veces uno peca. ¡Qué barbaridad, de veras! Mas los impíos caerán en el mal. Bueno, aquí ya hasta les está diciendo, pero ellos se brincan este pasaje. Mas los impíos caerán en el mal. Te va a ir mal si tú crees eso. Vamos a explicar el pasaje. Vamos, Proverbios 24:15. ¿A quién se refiere? ¿Qué se refiere a este pasaje? ¿Qué significa? Lo dice el versículo 15. Con ese pasaje lo vamos a entender, pero también vamos a leer el 16. Proverbios 24:15. ¡Oh impío! No aceches la tienda del justo. ¿Hay justos o no hay justos? Pues la tienda del justo. No aceches, no estés ahí buscando una ocasión para afectar la tienda del justo. No saquees su cámara. Y entonces dice el 16, punto y seguido, dice 2 puntos, pero dice, porque 7 veces cae el justo en las manos ¿de quién? Del impío. Del impío. Y vuelve. Entonces, ¿qué hace el justo? Se vuelve a levantar. Pero no dice que el justo cae en pecado, sino que cae en las manos ¿de quién?
del impío. El justo cae en las manos del impío. Pero luego vuelve a levantarse y termina. Mas los impíos, ellos sí, los impíos, caerán ¿en qué? En el mal, pero no los justos. Amén. Es clara la palabra de Dios. Entonces no se aplica ese pasaje para justificar su pecado. No se puede aplicarlo. Lo están sacando de su contexto. Vamos el cuarto y el favorito. El favorito de todo el mundo evangélico, de todos aquellos que justifican su pecado, de todos aquellos que pues ahora sí que no sé si intencional o por engaño, por la serpiente o porque le hizo caso a uno al otro y así es una cadenita, pero no, amados, hoy Dios en su palabra nos va a dejar ver que esa creencia no es bíblica y no es correcta. Vamos a ver la cuarta cita que ellos sacan para decir que no hay justo ni a un uno. Romanos 3, 10 y 11, muy favorito, Nuevo Testamento, Romanos 3, 10 y 11. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Ya ve, Pablo dice que no hay justo, ni él mismo se consideraba justo, ni a un uno, ni Pablo se consideraba justo. ¿Dónde dice aquí que Pablo no se consideraba justo? Y luego dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y yo pregunto, ¿Pablo no buscaba a Dios? ¿Pablo no buscaba a Dios? Claro que él buscaba a Dios. Ya ve, hermano, aquí dice la Biblia que no hay justo ni a un uno. Y ya vimos la lista que te sacan. Ya ve, no hay justo ni a un uno, la Biblia dice. Y más si se cree que se nació con pecado, pues olvídate, ¿no? Y más que la salvación es un proceso. Pues ¿cuándo la gente va a dejar su pecado? ¿Cuándo la gente se va a arrepentir? Vamos a explicar este pasaje también. Bendita es la palabra de Dios. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Vamos a ver Romanos 3:9. Vamos a ver, ¿qué dice el versículo 9? ¿Qué pues? Dice Pablo, hace una pregunta a los de Roma. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En aquellos tiempos había de que, ¿quién se creían mejores? ¿Los judíos se creían mejores que quiénes? Que los gentiles. Y los gentiles se creían mejores porque eran griegos y no eran súbditos como eran los hebreos. Entonces Pablo dice, ¿somos mejor que ellos? No, ya hemos acusado ¿quiénes? Tanto a judíos y ¿quiénes más? Y a gentiles. Que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado. Y dice el 10, como está escrito, entonces viene, no hay justo ni a un uno. ¿De quiénes? Judíos y gentiles. De aquellos que hacen lo malo. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿De quiénes? Judíos y gentiles. No hay quien busque a Dios, judíos y gentiles. Todos se desviaron, judíos y gentiles. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De quiénes? Judíos y gentiles. O de alguien que hace lo malo. O de alguien, aunque no sea un judío, aunque no sea un gentil de aquella época, pero pueda ser un mexicano, un centroamericano, un europeo, que hace lo malo, que no busca de Dios y que tiene necedad diciendo que no hay Dios, pues él no hace, entonces él pues no es justo, pues ni siquiera cree en Dios y otros ni siquiera lo buscan y así la lista sigue y los ejemplos también. Y dice entonces el 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Judíos y gentiles, que no buscan de Cristo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿De quiénes? Judíos y gentiles, de lo que hacen lo malo, aquellas personas que aman su pecado y viven en su pecado. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay justo ni aun uno de todos estos. Así viven ellos, judíos y gentiles. Llama la atención, judíos. Se supone que los judíos son el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa con esos judíos? Están haciendo lo malo. Están pecando. Siguen en su mala manera de vivir. Podrida, llaga e hinchazón hay desde la planta de su pie hasta su cabeza. Se han corrompido por pecar contra de Dios. Judíos y gentiles. No hay justo, ni aun uno. ¿De entre quiénes? Judíos y gentiles. No sé si queda claro. La Biblia es clara. Pero ellos toman este pasaje para decir, no hay justo ni un uno. Pero ya vimos quiénes son los que no son justos. Los que han pecado. Los que están en impiedad, en maldad. Veamos que la Biblia nos habla de que sí hay justos en la tierra. Ya explicamos los pasajes que ellos confunden o tuercen. Ahora vamos a ver que la Biblia nos habla de que sí hay justos en la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Fíjese lo que dice la Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo. ¿Cómo más era Noé? Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo lo hizo Noé? Para ser justo. ¿Cómo lo hizo Noé para ser perfecto? ¿Qué lo hacía justo y perfecto a Noé ante Dios? Pues que él era temeroso de Dios. Y que él caminaba con Dios. ¿Cómo es que él caminaba? Pues vivía tomando en cuenta a Dios en su vida con mucho respeto y amor. No le ofendía. Porque no entendía que el Dios de los cielos es un Dios justo, santo. Pero ahí vemos un ejemplo de un hombre de carne y hueso, como todo cuerpo del ser humano, que caminaba en justicia y que caminaba en perfección ante los ojos de Dios. Sí, por ahí se ve una falta, ¿verdad? Que cometió Noé. Es una falta. ¿Cuántos años vivió Noé? Aquí está tremendo lo que hizo Noé. Cientos de años vivió Noé. Cientos. ¿Cuántos años vivió Noé? ¿Si son cientos? Ok, bueno. 1, 2, 3 pecados que haya cometido Noé. ¿Tú crees que él era impío? ¿Practicaba el pecado? Claro está que no. No era un varón justo. Siguiente ejemplo. Job. Job capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, ¿y qué más? Y apartado del mal. Entonces, ¿dónde están aquellos que creen que no hay justo ni en uno? Que no hay justo aquí en la tierra, porque todos nacen con el pecado original. ¿Qué pasa con eso? Es una falsa enseñanza, una falsa creencia, una interpretación engañosa, y es la serpiente antigua queriendo engañar a las personas para que sigan en su mala manera de vivir. Dice aquí mi Biblia que este Job
era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y que estaba apartado del pecado, del mal. El siervo Job. Y fíjate lo que dice el 8, Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién estaba afirmando que Job así vivía? Dios. Entonces, ¿Dios está equivocado? Y todos los demás que dicen que no hay justo ni uno aquí en la tierra, o que mientras vivamos en esta tierra nadie va a ser justo, nadie va a ser santo, nadie, etcétera, como ya lo hemos explicado en estudios anteriores, claro está que están equivocados ellos. Dios es el que tiene la verdad. Entonces sí hay justos en la tierra. Hasta ahorita llevamos 2. Vamos a Mateo 1:18 y 19. Mateo 1:18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Era injusto José o era justo? Era justo. Entonces, ya llevamos 3. Vamos por el cuarto. Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Quién testificaba que Abel era justo? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo testificaba que Abel era justo. Es que no hay justo ni en uno aquí en la tierra, hermano. Nadie puede ser justo, nadie podrá ser recto, santo, etcétera. Nadie puede dejar de pecar. Yo pregunto, ya llevamos 4 que vivían en justicia y que estaban apartados del mal. Lucas 1:5, vamos a ver. Perdón, Marcos 6:19 y 20. Marcos 6:19 y 20. Vamos por el quinto. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Pues esas mujeres o esta mujer nada de justa era, ¿no? Un tremendo pingo. 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y ¿qué más? Y santo. ¿Cómo? ¿No se puede vivir en santidad en la tierra? ¿Quién dijo eso? O la serpiente antigua. Si usted cree eso, deje de creer de que no se puede vivir en santidad o en rectitud o en justicia. Y mejor crea la palabra de Dios. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Vamos por el sexto, Lucas 1:5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ojo a lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quiénes andaban irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor y eran justos delante de quién? De Dios. ¿Quiénes? Un hombre y una mujer. Zacarías y su esposa Elisabet, una mujer. Es que solamente los hombres, no, también las mujeres. Había mujeres que vivían en justicia, en rectitud.
O sea que una mujer puede vivir en santidad, un hombre puede vivir en santidad, en obediencia, en justicia delante de Dios. Aquí en este ejemplo, pues vimos dos personajes. ¿Ya llevamos cuántos? ¿7 o 6? Vamos a ver otro ejemplo, Lucas 2:25. Todos estos pasajes a usted le ayudan para que esté firme en lo que usted está creyendo o ha creído, en lo que dice la palabra de Dios, y ayude a otras personas que piensan que no se puede vivir en justicia, y que sí hay justos en la Biblia, y que sí se puede ver, que sí puede haber justos, y que sí hay una iglesia santa por la cual viene Cristo. Y saque del error a todos aquellos que piensan o están engañados en esta falsa enseñanza de que no hay justo ni un uno. Lucas 2:25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí vemos otro ejemplo. ¿De quién? Simeón, ¿cómo? ¿Cómo era? Justo y piadoso. Ahora fíjese lo que dice Lucas 23:50. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Lucas 23:50 en adelante. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Ese también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Otro personaje que vivía en ¿cómo? Que la Biblia testifica que vivía en justicia, ¿no? Que era justo. Segunda de Pedro 2:7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Quiénes eran los malvados? Pues los que hacían pecado. ¿Quién era el justo? Pues aquel que tomaba en cuenta a Dios en su camino, en su vida, en su caminar diaria, como lo era el justo Lot. ¿Cómo vive un justo? Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Afligía su alma: Señor, mira cómo te ofenden, mira cómo viven, mira cómo hacen y deshacen, Señor, están pervertidos, todos se han apartado, no hay justo ni en uno de todos aquellos que vivían en Sodoma y Gomorra. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno de todos ellos que hacían lo malo. Pero ¿quién no hacía lo malo? El justo Lot. El justo Lot. Último pasaje. Sé que hay más, solamente estoy citando algunos. 1 Tesalonicenses 2:10. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:10? Vosotros sois testigos y Dios también. O sea, los de Tesalónica eran testigos. ¿Y quién más? ¿A quién pone por testigo? Dios también. ¿De qué, Pablo? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, Pablo decía que tampoco él era justo, ¿sí o no? Claro está que Pablo no se está refiriéndose a su persona. Aquí Pablo está diciendo y pone a Dios como testigo y a todos los de Tesalónica de la conducta de Pablo y de otros personajes más que habla aquí. Pero vamos a aplicarlo en lo personal de Pablo. Pablo se comportaba delante de Dios de una manera santa, de una manera justa e irreprensible. Nos comportamos con vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Así se debe de comportar un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, un verdadero líder, un verdadero hijo o una hija de Dios, irreprensible. Así debemos de vivir todos. Todo verdadero cristiano así debe de vivir. ¿Y por qué vive así? Porque la gracia de Dios está en él o en ella, porque ha nacido de Dios, porque Cristo lo hizo libre de la esclavitud del pecado.
En pocas palabras, lo que menos quiere un cristiano, cristiana o iglesia verdadera es pecar contra de Dios. Y así debe de vivir un verdadero cristiano. Así debemos de vivir todos los que nos decimos cristianos. En santidad, en rectitud, en obediencia, como Pablo vivía. ¿Qué más dijo Pablo? Sed imitadores de mí como yo lo soy, ¿de quién? De Cristo. Amados, si hay justos en la Biblia y Cristo es los que los justifica. Cristo hace justos, Cristo hace santos, Cristo santifica, Cristo purifica, Cristo limpia de toda maldad, la sangre de Cristo, el amor de Cristo. Recordemos entonces que la serpiente es mentirosa. Amados, la serpiente es mentirosa y está engañando a muchísimas personas. Y la gente por eso sigue en su mala manera de vivir. Pero hoy Dios te dice que te arrepientas, que tú no vivas de esa manera, que tengas cuidado con ese engaño. Y si lo crees, deséchalo y créele a la palabra de Dios y busca a Cristo con sinceridad y con todo tu corazón. Entrega tu vida a Cristo como debe de ser. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad tiene que ver con obediencia, fidelidad, ser fiel. El diablo quiere que tú le seas infiel a Dios, que un cristiano le sea infiel a Dios. Entiéndase, que peque. Y va a buscar de una y de otra manera que la persona caiga en pecado, para que caiga en pecado. Pero tú puedes estar firme si tan solo eres fiel a Cristo. Y tienes cuidado de estas artimañas venenosas y engañosas del diablo. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué quería la serpiente? Que Eva pecara. ¿Qué quiere la serpiente hoy en día? Que tú, que yo, que todos los seres humanos, ¿qué? Pequen. ¿Para qué? Para que ofendamos a Dios. Para que lastimemos el corazón de Dios. Para que la gente se rebele en contra de Dios. ¿Cuántos le hacen caso al diablo actualmente? Y no le hacen caso a Dios. Tantos enojos, tantas envidias, codicias, pecados, avaricias, soberbias, orgullo, resentimientos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, homicidios, hurtos, borracheras, fornicaciones, inmoralidades, hechicerías. La gente peca a más no poder. Y a Dios le duele en su corazón. No es correcto. La serpiente le dijo a Eva: no moriréis. Hoy entiende que atrás de esas falsas enseñanzas está la serpiente antigua, que quiere que la gente siga en su pecado. Termino esta enseñanza con este punto. Sí hay consecuencias cuando las personas pecan. Sí hay consecuencias, amada persona. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No tienen la culpa tu papá, ni tu mamá, ni Eva. Tú eres responsable de tus propios actos, de tus propios pecados. Nadie más tiene la culpa más que tú. Ni el diablo, que es el que pone las trampas para que la gente peque. Ni él tiene la culpa. Tú eres la culpable
si tú cometes el pecado. Si tú lo haces, tú eres el culpable. No, la culpa no la tiene tu mamá que te hace enojar, o tu papá, o tus hermanos que te hacen gritar o enojar y tantas cosas más, o maldecir. No, no son ellos. Tú eres culpable de tu propio pecado. Pero hoy Dios dice que hay una consecuencia por pecar. Muerte. Hay muerte. ¿Qué es eso? Que Dios se aparta de la vida de una persona cuando decide hacer lo malo. Y hay una muerte espiritual. Y por eso la gente se siente vacía, seca, hueca, infeliz, esclavo, esclava, sin sentido. No le haya sentido a la vida. Y por eso la gente toma mano de aquí, de por allá, de tantas cosas. Y está distraída de tantas cosas. Pero no echa mano de la vida eterna. Lo tiene como un segundo término. Su eternidad. Y eso no debe de ser así. El pecado tiene consecuencias. El pecado ofende a Dios. Y hoy Dios quiere que tú entiendas que tu pecado te traerá consecuencias. Cristo le dijo a un hombre, vete y no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Y hay muchos que están tentando a Dios. Y hoy le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hay quienes piensan que no les va a pasar nada. Pero el diablo los tiene engañados. Ya les pasó. Ya les pasó. Dios no está en tu vida porque tú le ofendes. Dios no está en tu vida. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra, Señor, es luz, tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Tu palabra dice, Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Eso es lo que tú pides, Señor, de aquellos que hacen lo malo. Amada persona, adulto, joven, anciano, adolescente, Dios dice que te vuelvas a Él. Dios manda que te vuelvas a Él. Que confíes en Él, que Él es el que te está llamando, que Él es el que te está diciendo que dejes tu impiedad, que dejes tu mal camino. No es el hombre, es Dios que te está llamando. Es Dios que te está llamando. No justifiques tu pecado, no justifiques tu maldad. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por tu palabra y por tu buena voluntad, Dios. Sigue tratando con cada uno de aquellos, Señor, que el diablo tiene engañados, o de aquellos que se justifican en su pecado, Señor. Yo te pido por ellos, ayúdale, Señor. Tumba, Señor, ese engaño, ese veneno que el diablo ha puesto en su mente, en su corazón, de la falsa enseñanza, Señor. Tumba ese engaño, Padre. Y creemos, Señor, que tu palabra, Señor, ha sido clara y ha alumbrado sus corazones. No permitas que se engañen más, Padre, para justificar su pecado. Yo te pido que les ayude, Señor. Si ellos te han de buscar con todo su corazón y ellas te han de buscar con todo su corazón, yo te pido, Padre, que les ayudes a entender aún todavía lo que tú ves en su corazón, como algún día no lo hiciste entender a nosotros, por tu pura misericordia. Ayúdales, Padre. Venga tu Espíritu a convencer de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.